Muy buenos días a todos, bienvenidos al spot virtual del día de hoy, 28 del 7, edición especial de viernes que hoy promete mucho. Así que, Ariel, muy buenos días, ¿cómo andás? Buen día, Leo. Gracias por la presentación, por resaltar este carácter especial de viernes que tiene otra energía y por meterle un poco más de presión, ¿no? Pues esa presión carga, sí, sobre mis espaldas. Vamos a ver si sale algo como quiere Leo, ¿no? Que quiere sorprender, quiere que prometa mucho este spot. Bueno, bienvenido a todos los miembros de la mesa, a todos los alumnos. Sí, vamos a tratar de darle un cierre a lo que fue una semana cargada de mucha información, de muchos datos. Creo que lo más importante de la semana está reflejado en el spot de ayer, con el rol que va a tener el Banco Central de Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal. En ese sentido, creo que es muy importante, voy a dejar solamente en pantalla, que tengamos bien presente estos dos puntos, ¿no? El punto de cómo la Reserva Federal va a manejar hacia adelante, ¿sí?, su portafolio de bonos, ¿sí?, activos financieros, activos hipotecarios principalmente, y también cómo va a manejar el ritmo de la tasa de interés, que como dijimos, y solamente lo dejo para refrescar, ¿sí?, como vimos, el hecho de tener una inflación más bajo de lo esperada y el hecho de que en el comunicado del miércoles la Reserva Federal habló de su intención de reducir este portafolio de bonos y activos posiblemente, ¿sí?, dando una fecha desde septiembre en adelante, hace que la tasa de interés o el ritmo de tasa de interés que el mercado tenía previsto, no solo para lo que queda de este año, que el mercado aún sigue esperando una suba de tasa, sino incluso el ritmo del año que viene, ¿sí?, hizo que bajaran las expectativas. Entonces el mercado empieza a ver a Estados Unidos quizá con un ritmo de tasas creciendo un poco más lento de lo que esperaba y lo que tenía descontado los precios. Por eso acá un, ¿sí?, gran llamado de atención. Este va a ser el driver, ¿sí?, el disparador más fuerte que veamos hacia adelante. Y repito, esto no solo toca a Estados Unidos, y no solamente toca al dólar, sino que desde acá golpea a todo lo demás. Recuerden que lo que estamos viendo acá es una decisión del principal banco central del mundo, en donde cuando mueva tasa de interés o cuando mueva este portafolio de activos, como veíamos ayer, ¿sí?, va a generar un movimiento en los rendimientos, ¿sí?, en las tasas de mercado, y esas tasas de mercado, siendo Estados Unidos, ¿sí?, el país libre de riesgo, este país benchmark, esta referencia que toma el mundo, ¿sí?, a la hora de comparar, ¿sí?, rentabilidades, va a impactar en todo lo demás. Y cuando digo todo lo demás, podemos hablar de todo lo que hace a un mundo desarrollado y todo lo que hace al mundo emergente. Hoy en Argentina escuchamos mucho hablar de los bonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, el nuevo gobierno tiene una política pro mercado y está financiando en buena parte todos los déficits, ¿sí?, que se vienen arrastrando en Argentina a través de la emisión de bonos. Bueno, no se olviden que Argentina es un país emergente que depende de la aceptación que tengan los bonos en el mundo, y las tasas a las cuales Argentina sale a tomar deuda van a estar en buena parte definidas por la tasa piso de mercado. Esa tasa piso de mercado es la tasa de Estados Unidos. De ahí que, fíjense cómo rápidamente, sí, lo hice solamente a modo de presentarlo, después le vamos a dar más profundidad, fíjense cómo una decisión en Estados Unidos, que uno muchas veces toma de manera aislada, sí, impacta, y créanme que va a impactar muy fuerte. También este tipo de decisiones va a impactar muy fuerte en cómo se muevan los capitales en el mundo. Venimos de una época en donde todavía hay muchos capitales depositados en países emergentes, ¿sí? La realidad es que si las tasas en Estados Unidos subieran agresivamente, ¿sí?, no como el mercado descontó el miércoles, pero si fuera una suba agresiva, ¿sí?, todos esos capitales que andan dando vuelta en los mercados emergentes irían a parar a Estados Unidos. Así que mucho cuidado con esto, hay que entenderlo en detalle. Por eso repito, el spot del día de ayer, y sería bueno que este material que yo tengo en pantalla, que después se los vamos a subir, los tengan todos presentes, principalmente esta primera parte, ¿sí?, la parte que trata de la expectativa de suba de tasa de interés para este año, como mostrábamos en este gráfico, ¿sí?, la evolución del nivel de precios en Estados Unidos, cómo vencen los principales bonos en Estados Unidos también, para ahí empezar a profundizar todo lo demás. Bueno, en lo que hace al día de hoy, tenemos algunos datos importantes, ¿sí?, en lo que fue la noche de ayer también. La noche de ayer tuvo muchos datos de Japón, ¿sí?, y datos de Japón que salieron bien. Por eso cuando nosotros miramos, por ejemplo, el dólar yen, como lo estábamos mirando ayer, o incluso cuando se mira el euro yen, se ve una fortaleza del yen.
¿sí? Si bien durante el día de ayer se notaba un poquito la fortaleza con los datos de la noche, ¿sí? Que se están digiriendo principalmente de la mañana, tiene más impacto, ¿sí? Y ahí donde tenemos, ¿sí? Un consumo en los hogares que vino mayor a lo esperado, un crecimiento del 2,3 versus 0,6, lo que hace inflación, un dato terriblemente importante también para Japón. Fíjense que vino en 0,2 cuando se esperaba 0,1, vino el doble. El único dato que vino medio flojo son las ventas minoristas, así todo el mercado se concentró más en esta primera parte, ¿sí? Y por eso es que el yen tomó un poquito más de fuerza contra todos los demás, no solamente con el dólar, sino con todo lo demás. Ahora vamos a ver si llegamos a ver el dólar yen, aunque no sé si vamos a tener tiempo porque mi idea es profundizar un poquito en el dólar, en el euro, en estructuras de largo plazo. Me gustaría también profundizar en una estructura de largo plazo del petróleo y girar un poquitito, ya que mencioné mercados emergentes, lo que está sucediendo en Brasil, donde quiero que veamos algunas relaciones importantes. Para el día de hoy, sí, datos del día de hoy, tuvimos un muy buen dato de Canadá, PBI de Canadá, sí, subió 0,6 cuando se esperaba 0,02. ¿Sí? Muy fuerte. PBI de Estados Unidos también vino fuerte, ¿sí? Vino 2,6 cuando se esperaba 2,5. Este PBI, ¿sí? Alimenta, ¿sí? La expectativa de un dólar un poquito más fuerte y también colabora, ¿sí? Al índice accionario, ¿sí? Tiene incidencia directa en las dos. ¿Por qué es que no estamos viendo entonces una buena respuesta en el mercado accionario ahora y tampoco en el dólar? Porque cuando vamos a este dato, ¿sí? El dato de precios que se detrae también del PBI, vemos que subieron en 1% cuando se esperaba 1,3. Y ya vimos que de todas las variables que están dando vuelta, la variable más sensible, la que más termina impactando en Estados Unidos, ¿sí? o la que más termina impactando de Estados Unidos en el mercado, es la variable precio, ¿sí? Y acá, nuevamente, todo lo que veamos de precios, índices de precios menor a lo esperado, golpean en el mercado. Y el golpe en el mercado se siente principalmente, ¿sí? Primeramente también, en el dólar y en función también a de dónde venga y cómo armemos las relaciones, también se están sintiendo en un mercado accionario. Así que esos son los datos para el día de hoy. Ahora voy a meterme rápidamente con el precio porque la verdad que quiero, ¿sí? Hablar un poquito del largo plazo, ¿sí? Y cargar un poquito, ¿sí? Al spot del día de hoy, como Leo decía que es un spot especial, ¿sí? Quizás ser un poco más técnico de lo que solemos hacer, ¿sí? Total, hoy es viernes y es un día donde sí creo que viene bien reflexionar un poco sobre la semana y empezar armando para la que viene. Tengan en cuenta que los días viernes, si bien el mercado accionario de Estados Unidos termina a las 5 de la tarde y vamos a ver movimientos hasta las 5 de la tarde, ya ahora empiezan a cerrar todos los mercados del mundo, ¿sí? Por ejemplo, ahora el mercado de Sydney en Australia son las 10 de la noche y ya comenzaron el fin de semana. Entonces, a diferencia de los otros días, ¿sí? Hoy empiezan a cerrar mercados que naturalmente lo hacen antes que nosotros, antes también de Estados Unidos por la diferencia horaria, pero ellos ya empiezan a entrar en el fin de semana. Entonces ahí que se empieza a pagar el volumen. Ya a partir del mediodía, a partir de las 2 de la tarde del día de hoy, ¿sí? Más allá de que se vea movimiento, pues obviamente el mercado sigue activo, más que nada por Estados Unidos, pero ya sabemos que una parte del volumen ya se retira el fin de semana. Por eso es que el día viernes es más para trabajarlo durante la mañana y ya después del resto del día para planificar más la semana que entra. Bueno, en esa planificación y en ese aspecto técnico que les decía, me interesa mucho que miremos este gráfico. Ya lo hicimos, pero quiero que le demos una cuota adicional de análisis, ¿sí? Vamos a ver si nos permite quedarse en su lugar, si está haciendo un destello. Vamos a ver si, bueno, vamos a mantenerlo ahí. Ahí parece que quedó. ¿Sí? Este análisis que es el índice dólar, y vamos a ver después cómo incide, cómo se correlaciona con lo demás, yo lo estoy analizando a partir del año 2001. Recuerden que en el 2001 tuvimos la crisis, ¿sí? De las .com y ahí hubo un derrumbe en el mercado accionario. Ese derrumbe en el mercado accionario contagió a la economía y a raíz de ese contagio a la economía, el que era presidente del Banco Central en ese momento, que era Alan Greenspan, bajó agresivamente las tasas de interés, la llevó al nivel del 1% y dada esa baja violenta en las tasas de interés, que como vimos, fíjense cómo fue la secuencia, se derrumbó el mercado accionario por el sector tecnológico. Eso contagió a la economía, que la hizo entrar en una recesión, y para tratar de levantar esa economía, salir de la recesión, el presidente del Banco Central bajó las tasas de interés y esa tasa de interés, ¿sí? Terminó devaluando el dólar. Entonces, esto es lo que vemos desde el 2001 hasta 2007-2008. ¿Sí? Por eso vemos esta gran caída. Yo creo que acá tenemos una fase
¿sí? Una tendencia, ¿sí? Del dólar terminado. Luego, ¿sí? En esta fase, ya a partir del 2004 en adelante, la economía norteamericana empezó a crecer, y en el 2005, 2006 y 2007 empezó a crecer muy, muy fuerte, tan fuerte que terminó generando una nueva crisis que fue la crisis subprime, ¿sí? Bueno, desde ahí entonces lo que podemos ver es un corte y un cambio de tendencia, ¿sí? Y técnicamente yo lo que considero es que a partir del 2008, ¿sí? Estamos viendo este movimiento en el mercado accionario, ¿sí? Estamos viendo, ¿sí? Y en lo que hace principalmente al movimiento del dólar, una primera suba del dólar, ¿sí? Que eso es una onda A, ¿sí? Una corrección, ¿sí? Que nos dio, ¿sí? Esta onda B. Fíjense que esta corrección se desarrolló prácticamente en 2 años, y lo que yo creo que puede haber terminado recientemente, ¿sí? Es toda esta suba. Yo creo que este movimiento, ¿sí? Terminó, y acá tenemos esa onda C. Por eso, ¿qué es lo que considero importante de este gráfico? Que lo podemos dividir en 3 partes. Lo que fue previo al 2008 con esta baja, ¿sí? Y lo que terminó posiblemente, o lo que puede haber terminado, ¿sí? A principio de este año, fin del año pasado, que fue esta suba. Con lo cual yo lo que estoy esperando hacia adelante, ¿sí? Es este movimiento que viene acá. Ahora, en este movimiento, y que tanto tiempo le estamos dedicando, al menos tanto tiempo le estoy dedicando yo, ¿sí? Lo que estamos viendo es esta primera caída, ¿sí? En donde yo considero que en esa zona podemos llegar a ver el fin, ¿sí? De la primera baja del dólar, y por eso que toda la última semana, toda esta semana, ¿sí? Me concentré más en buscar señales que pudieran dar un cambio de esta tendencia bajista. ¿Para qué? Para tener algún movimiento como este. Yo creo que podemos llegar a tener algo como eso, ¿sí? Y ya que mencionamos muchas veces la figura de hombro, cabeza, hombro, y es tan protagonista en el mercado, acá también podemos tener un hombro, cabeza, hombro, que esté, esto es bien teórico, porque esta segunda parte obviamente la estoy modelando y proyectando yo, pero acá podemos tener un hombro, cabeza, hombro, que lo que estaría hablando es del posible cambio de tendencia, y en donde algunas señales que tenemos acá pueden ser, por ejemplo, esta, que la línea de tendencia de suba fue cortada, ¿sí? Se cortó en ese nivel, ¿sí? Y a raíz de eso vino esta baja. ¿Y por qué yo estoy esperando que hacia adelante, ¿sí? Se dé algún tipo de corrección como la que les dije? Porque creo que esta primera baja, ¿sí? Que estimo que puede terminar, ¿sí? Eh, en ese nivel, que casualmente es un 38% del retroceso de todo lo que subió, ya empieza a estar muy sobrevendida. Fíjense los osciladores. Acá estoy trabajando con un gráfico semanal, ¿sí? Miren el nivel del RSI de sobreventa. Está en el nivel más bajo prácticamente de todos estos últimos años. Está en el nivel del 2011, está en el nivel del 2009, ¿sí? 2007. Entonces yo considero que tanto del RSI como similar en el MACD, esta baja fue lo suficientemente violenta para disparar en algún momento algún tipo de rebote. En la medida que, y acá repito algo, pero creo que es importante, en la medida que esta franja, ¿sí? Aproximadamente alrededor de 92,50, ¿sí? Comprendida por estos principales mínimos, ¿sí? No sea perforada, ¿sí? Este es el nivel de soporte, yo creo que por acá podemos ver una reversión. Entonces, ese para mí es el punto más importante, ¿sí? En el dólar, y esto vamos a ver cómo incide en todo lo demás. Por eso es que cuando paso a otros gráficos, como el semanal, ¿sí? Lo que estoy buscando casualmente es esa posible salida. Incluso en el intradiario, cada vez que el dólar levanta un poquitito, ¿sí? Empiezo a ver si ese poquitito, como fue lo que se vio el día de ayer, ¿sí? Tiene algún tipo de retroceso para volver a subir. Cada intento que genere el dólar al alza lo voy a poner a prueba, ¿sí? Y lo voy a tomar como una potencial salida, ¿sí? Obviamente que el riesgo que se corre es que las subas terminen siendo correcciones para seguir bajando. Pero dado el escenario y los análisis anteriores, creo que este es el momento de estar cerca e ir probando esas salidas. Así que esta es una primera parte para, ¿sí? El día de hoy. Vamos a pasar a otro activo, y también vamos a dar una cobertura de largo plazo. Vamos a ver el petróleo. Acá Leo después les va a mandar casualmente una nota, ¿sí? que hicimos desde ICB años atrás, en donde hablábamos un poquito de toda esta estructura de largo plazo del petróleo. Una estructura que también, y no es casual, fíjense dónde comienza, ¿sí? ¿Dónde comienza esta tendencia de largo plazo? 2001. Ese 2001 es donde comenzamos a analizar la caída del dólar. No es casual que, dada la depreciación violenta que tuvo el dólar en ese año, hayamos tenido una respuesta como esta, ¿sí? Ante una depreciación violenta, ¿sí? Tuvimos, ¿sí? Esta primera fase de suba,
¿sí? Que está incluso graficada con 5 movimientos hasta el 2008. Es decir, desde el 2001 y hasta el 2008 tuvimos una suba en el petróleo, ¿sí? Que lo llevó prácticamente de $10 a 140 y algo, se multiplicó, ¿sí? Fue un crecimiento exponencial. Y después de ahí, ¿qué es lo que yo considero? Y esto es bien técnico, como les dije al principio del spot. Yo considero que toda esa suba, que fue tan violenta y se desarrolló durante tantos años, tuvo que tener un ajuste proporcional. Y ese ajuste proporcional es lo que acá estamos viendo, ¿sí? Como una primera parte de ajuste, ¿sí? Una onda A, ¿sí? Esta onda B, ¿sí? Fíjense que siempre que modelamos ondas B, ¿sí? Que es la parte intermedia entre la onda A y la onda C, es la onda más trabada. Generalmente las ondas A y más aún las ondas C suelen ser más violentas, tanto a la baja como a la suba. Entonces fíjense que siempre que nos quede esta estructura en 3 movimientos, la onda B va a ser la más trabada. Esto para los que después vean ondas Elliott, ¿sí? Esto es una pista muy importante. Y luego creo que ya podemos haber terminado, ¿sí? ¿Verdad? Considero que terminamos, ¿sí? Todo lo que puede ser esa corrección. Entonces yo creo que a partir del 2016, ¿sí? Yo creo que el petróleo puede haber encontrado, ¿sí? Venimos a decir que al menos técnicamente y con este modelo yo creo que se encontró el final de toda esa corrección. Pero lo que estoy esperando es algún movimiento como este, ¿sí? Una suba, ¿sí? Como la que estamos viendo, algún ajuste, y acá está me parece que la parte más importante, y luego estoy esperando algún tipo de movimiento como este. ¿Cuál es mi duda del petróleo y donde yo considero que le tenemos que poner mayor atención? A determinar si este fue el final, ¿sí? De esta corrección, o si esa corrección todavía tiene algo más y quizá desde un punto más abajo nos genere la reversión. Y en ese sentido, acá hay una parte muy importante, más allá de que a corto plazo el petróleo está subiendo, ¿sí? Es quizá por este motivo que yo en lo personal preferí no acompañar esa suba, simplemente mirarla desde afuera, porque no descarto que esta baja, como les dije, no haya sido, ¿sí? Toda la corrección de esta suba y que en su lugar estemos viendo acá una posible formación también, ya que hablamos del hombro cabeza hombro, un hombro cabeza hombro, sí, como el que estoy mostrándoles acá. ¿Sí? Y que este hombro cabeza hombro termine, ¿sí? Generando alguna corrección, como la que les decía recién, para quizá luego hacer esta disparada. Entonces, este es un escenario que yo lo tengo latente y quizás es el desafío más grande. Por eso cuando entro en un gráfico como el diario, me parece muy importante vigilar la zona de resistencia que hablábamos ayer, ¿sí? Que uno de los miembros la mencionó en el chat, y que si bien todavía, ¿sí? Tiene resistencias a la vista, principalmente esta que fue la que analizamos recién, ¿sí? Todavía está armándose al alza. Entonces, con esto que les quiero decir, ¿sí? Y acá queda en cada uno. Nos queda acompañar esta estructura de suba, como lo está haciendo, ¿sí? Y luego ver, ¿sí? En caso de que llegue a ese nivel, alrededor de, se los voy a mostrar, alrededor de $51, ¿sí? Ver si ahí se detiene la suba o si, en caso contrario, sigue subiendo y cambia ese escenario de hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Y nos da por finalizar esa corrección que yo la presumo un poco corta, o si desde ahí, ¿sí? Genera esta reversión. En cualquier caso, ¿sí? Esto todavía creo que nos queda y lo veo viable. Si yo creo que este recorrido al menos lo vamos a tener. ¿Por qué es que así todo yo me mantengo un poco neutral? Porque me parece, y dado que fue tan violento este día de suba, que estamos agarrando una tendencia así un poco avanzada. Este es el punto, ¿sí? Entonces, resumiendo, petróleo, más allá de ese análisis de largo plazo que yo les decía recién y que me parece muy importante, ¿sí? De corto plazo creo que le queda suba, ¿sí? Al menos hasta el nivel de 51. Lo importante es encontrar un punto en el medio de esta tendencia, ¿sí? No estamos hablando de un cambio, ¿sí? En el medio de esta tendencia que, bueno, nos permita navegar eso y no nos deje precio de algún ajuste, ¿sí? Aunque luego pueda terminar subiendo. Entonces ahí, ¿cómo lo trabajamos? Con el intradiario, tratando de tomar algún retroceso. Cuando veamos algún tipo de retroceso lo podemos tomar como punto de entrada. Por lo pronto, ¿sí? No hay un retroceso muy violento, pero podríamos ver qué sucede en el nivel de 48.85. ¿Sí? ¿Por qué elijo este punto, 48.85? Primero porque es el último, ¿sí? Ajuste pequeño, ajuste intradiario, ¿sí? No es muy grande. Y justo por acá, muy cerquita de esta zona, tenemos un MACD debatiendo entre generar un corte al alza o continuar a la baja. Con lo cual, yo creo que acá podemos tener con un poquito más de suba una señal desde el MACD que, insisto, ese es el objetivo para ahora,
¿sí? Es el punto importante, nos está determinando si esto se alimenta un poco más al alza o a la baja, ¿sí? Resumiendo esta parte, ¿sí? Fíjese cómo pasé de una estructura de muy largo plazo, ¿sí? A un punto de entrada, ¿sí? Para navegar este posible tramo hasta 51, ¿sí? En este cortísimo plazo podemos ver, ¿sí? De armar una estrategia con un stop en ese nivel, ¿sí? Y desde ahí probar la suba. Como les decía antes, estamos agarrando una tendencia a medio camino, con lo cual es muy importante, ¿sí? Medir el riesgo, ¿sí? A través de este stop. Acá tenemos una herramienta de medida que nos lo hace bastante simple. Tomamos, por ejemplo, nuestro punto de entrada, supongamos que es en el precio actual, ¿sí? Y lo llevamos hasta el stop, ¿sí? Tenemos un stop, ¿sí? Aproximadamente del 1%, con lo cual si este stop se nos activa, es decir, si esto en lugar de subir, acá tomamos una posición long, ¿sí? Y si esto en lugar de subir nos baja, ya sabemos que tenemos una pérdida de un poquito más del 1. ¿Por qué un poquito más? Porque vamos a tener las comisiones. Entonces, a la hora de invertir si un capital determinado, saber que nuestro riesgo está acotado, ¿sí? Al 1%. Y tener en cuenta que eso es en la medida que lo estemos siguiendo, ¿sí? Y que sea durante el día de hoy. Luego del fin de semana no podemos descartar que, dado que el mercado cierra, después termine abriendo con algún salto. Pero lo que es el día de hoy, podemos medir ese riesgo al 1% y desde ahí ver cómo evoluciona. Así que para el día de hoy ya tenemos algo para seguir. Ahora, miren el siguiente gráfico, se voy a tocar un poquito el oro de largo plazo y después voy a pasar a Brasil, pero lo hago intencionalmente, ¿sí? El hecho de venir primero al oro para mostrarles algo que después tiene algún tipo de relación con lo que va a continuar. Hasta ahora estuvimos hablando del movimiento 2001, ¿sí? En adelante. Y ese 2001, recuerden que lo comenzamos haciendo desde el índice de dólar. Les dije que en el 2001 el dólar tenía un nivel bastante alto, estaba bastante fuerte con el resto de las principales monedas, que dado el desplome del mercado accionario motivó o generó un impacto negativo en la economía, ¿sí? Entró en recesión la economía norteamericana, obviamente cada vez que Estados Unidos entra en recesión salpica a todas las demás, ¿sí? Un montón de otras economías entraron en recesión también, y en Estados Unidos, dado esa recesión, el Banco Central bajó agresivamente las tasas de interés para ayudar a la economía, esa tasa de interés deprimió el dólar y desde ahí hubieron un montón de respuestas. Como vimos, una respuesta a esa debilidad del dólar, o mejor dicho, esa baja de tasa de interés que depreció el dólar, fue esa suba, ¿sí? Terrible que vimos en el petróleo, en donde les hice un paréntesis y les dije, después Leo les va a mandar una nota, ¿sí? Para aclarar un poquito cómo se veía esto hace unos años atrás. Bueno, no es casual, ¿sí? Que ese periodo también haya tenido en el oro esta terrible suba, ¿sí? Desde antes del 2002, y acá empecé el gráfico en el 2002, hasta aproximadamente el 2011. Este impulso está terminado, ¿sí? ¿Por qué? Porque vino esta agresiva corrección, ¿sí? Una corrección que prácticamente lo desplomó. Bueno, yo considero que en el 2016, al igual que estábamos hablando del petróleo, yo considero que acá esa corrección terminó. Entonces estamos en lo que podría ser una nueva fase. En esta nueva fase tiene un desafío muy similar al que veíamos en el petróleo. Yo considero que este movimiento, ¿sí? Es un impulso, casualmente está alcanzando esta zona de resistencia y mi duda hacia adelante es la siguiente. Si acá estamos en una corrección terminada para desde ahí darle esta salida, si esta es una opción, o la otra opción es si esta corrección todavía tiene un poco más de lugar, si esta corrección tiene algo como esto, ¿sí? Para quizá desde más abajo subir. Y eso es lo que me gustaría, ¿sí? Trabajar bien de cerca, y ahí es donde tengo mi atención principal. Por eso que cuando nos acercamos, acá hay algunas zonas que aparecen importantes desde lo técnico, y es esta línea de tendencia, ¿sí? Esta línea de soporte, y ver qué hace ahí. Si nosotros vemos que el oro empieza a escaparse, y nos vamos a dar cuenta que este oro se escapa porque recuerden que hay una relación inversa entre el dólar y el oro. ¿Sí? Con lo cual, siguiendo uno, vamos a ver el impacto del otro, ¿sí? En una dirección o en otra. Entonces, es muy importante ver, dadas esas correlaciones, qué sucede en este nivel, ¿sí? Y ver también que, similar a lo que estábamos viendo antes en el petróleo, acá también tenemos, ¿sí? Un posible hombro, cabeza, hombro, con lo cual la imposibilidad de salir de esta zona, ¿sí? Le puede dar acá, ¿sí? Una corrección, y quizá esa corrección de la que les dije yo antes quizá no esté terminada y quizá desde más adelante se dé esta recuperación. Por eso hay un escenario de mediano plazo, sí, long, pero hay muchos desafíos de corto plazo.
Lo voy a mantener hasta acá, simplemente porque me estoy quedando sin tiempo en el spot y quiero ver algunas otras cuestiones, ¿sí? Y dentro de eso quiero ver este gráfico, ¿sí?, que tengo en pantalla, ¿sí? O vamos a hacer otra cosa, vamos a ver si lo trabajamos directamente de acá, ya que teníamos el gráfico del oro, si vuelvo a este gráfico, ¿sí?, de largo plazo, y me gustaría mostrarles lo siguiente, para que veamos un poquitito, ¿sí?, el tema de las correlaciones. Fíjense más que nada esta última parte. Fíjense si analizamos, por ejemplo, desde el 2011 en adelante, miren esas dos líneas, sabiendo que la línea negra, que es la que estoy iluminando, es el oro, el que estábamos viendo recién, que se desplomó desde el 2011, ¿sí? Y todavía no digo que es la línea roja. Lo que se puede ver claramente que al menos desde el 2011, ¿sí?, hay una baja de ambas líneas, y la tendencia de ambas líneas es la misma. Fíjense que cada vez que una baja, ¿sí?, la otra termina siendo lo mismo, ¿sí? Y que los puntos más importantes, obviamente que esto no es una correlación perfecta, ¿sí?, es más que nada ver los principales puntos, ¿sí?, de reversión. Fíjense, por ejemplo, acá, ¿sí?, fíjense cómo ambas revierten, ¿sí?, venían cayendo las dos, ¿sí?, con distintos ritmos, pero misma tendencia, y desde ahí fíjense cómo empiezan a subir ambas, ¿sí? Miren la línea negra, así que la voy a mostrar con, ¿sí?, esta línea roja. Fíjense lo que hizo, y la tenemos ahí. Era con línea verde, fíjense la otra, ¿sí? Sí, hizo algo bastante, ¿sí?, parecido, ¿sí? Entonces acá hay una correlación, hay una relación, repito, no es una correlación perfecta, no significa que minuto a minuto van a hacer lo mismo, pero que claramente hay algo que toca a una de estas variables o a uno de estos activos que ya dijimos. Uno es el oro, ¿sí?, y el otro, que es el naranja, no les dije, bien, no tiene nada que ver aparentemente con el oro, es el ETF EWZ. El ETF EWZ es el ETF que replica, ¿sí?, al mercado de Brasil, ¿sí? Y si ustedes miran, lo buscan en internet, por ejemplo, buscan los holdings, los componentes, van a ver algunas acciones como, por ejemplo, el Banco Itaú, el Banco Bradesco, ¿sí?, Ambev e incluso la tan conocida y famosa Petrobras en Argentina como sus principales componentes. Entonces, fíjense cómo partimos de un análisis con el dólar, hablando del rol del Banco Central en Estados Unidos, vimos cómo ese dólar empieza a impactar en función del movimiento de las tasas en los commodities. Acá, por ejemplo, toqué uno, y antes también habíamos tocado otro que se relaciona en parte también con Brasil, ¿sí? Y de ahí, del impacto en los commodities, vemos la correlación, y esa correlación nos termina explicando, ¿sí?, en parte o dándonos algún tipo de señal sobre un índice como el brasilero, ¿sí? Así que ese es el principal punto, ¿sí? Y acá quiero que abramos un poco la cabeza y el que sigue Brasil o el que esté interesado empieza a conectar todos estos puntos. Ahora, antes de seguir con las correlaciones, ya que mencionamos Brasil, ¿sí?, también fíjense que acá considero que hay puntos también importantes. No es casualidad que si analizamos este gráfico también desde el año, por ejemplo, 2001-2002, hayamos visto una suba violenta, ¿sí? Esa suba violenta se extiende hasta el 2008, acá naturalmente cae, se desploma, ¿sí?, como todo, porque esta fue la crisis subprime, ¿sí? Acá cayó todo, desde Estados Unidos hasta Argentina. Y luego tuvimos lo que para mí también puede ser una corrección terminada, muy similar al petróleo en cuanto a la estructura, ¿sí?, bastante similar también en lo que vimos del oro, ni hablar de esa correlación, y donde yo creo que ahí el movimiento de Brasil puede estar terminado, ¿sí? Entonces yo considero que acá tuvimos un impulso que terminó, acá tuvimos un gran ajuste que puede haber terminado 2015-2016, y yo creo que acá en el mercado brasilero, ¿sí?, también hay un posible cambio de tendencia a partir del 2016. Ahora, eso no significa que Brasil está técnicamente y en base a este análisis, ¿sí?, tenga todo el camino libre para subir. ¿Por qué? Pues yo considero que desde acá podemos haber visto una primera pata de suba, y yo lo que considero de Brasil, y esto está supeditado a que esta línea de tendencia que actúa como resistencia siga estando como resistencia, ¿sí? Mi escenario principal de Brasil es el siguiente: en la medida que el EWZ no supere la resistencia, yo estoy esperando, ¿sí?, una corrección de corto plazo como la siguiente, ¿sí? Y luego de esa corrección de corto plazo, recién ahí, esto quizás si se diera podría tener meses hacia adelante, ¿sí?, quizás ahí, ¿sí?, tener esta salida. Este es mi escenario. Entonces este escenario reposa en que a partir del 2016 podemos haber comenzado una fase alcista nuevamente en Brasil, pero que cuando nos acercamos, ¿sí?,
yo considero que esa primera parte de suba, ¿sí? Que fíjense que esa primera parte de suba llevó al ETF brasilero de un nivel de 17 dólares hacia un nivel de 40, fíjense lo violenta que fue esa suba. Pues yo creo que esta suba puede haber terminado, esta primera parte de la suba puede haber terminado ahí, y como les dije, yo lo que estoy esperando es un movimiento como este. Y si este movimiento vendría, tendríamos un punto muy pero muy bueno para buscar posiciones buy and hold. ¿Sí? Cuando escuchamos buy and hold es simplemente, ¿sí?, comprar, ¿sí?, algún tipo de activo, en este caso sería un ETF, ¿sí?, que replica el grupo de acciones para mantener simplemente. Yo creo que acá tenemos un punto bastante interesante. Ahora, tenemos que ver si esa corrección llega. Y acá, ¿sí?, y con esto voy a ir cerrando el spot y pasamos a los comentarios y preguntas, ¿sí? Yo creo que acá se esconden muchas, pero muchas señales. Y voy a pasar a esta parte desde este gráfico diario del EWZ, en donde ya que mencionamos tanto los hombro, cabeza, hombro, yo creo que acá puede haber también un hombro, cabeza, hombro, y que esté hablando posiblemente de un cambio, ¿sí?, de esta última fase de suba hacia esa corrección que yo les decía. Y ese hombro, cabeza, hombro que se desarrolla entre la zona de mínimos que alcanzó el WZ en 31, ¿sí?, en mayo de este año, y el nivel de 30 y 39, yo creo que ahí hay una zona de resistencia importante. ¿Por qué creo eso? Porque me parece que la figura tiene lo suficiente para, ¿sí?, generar, ¿sí?, este patrón, ¿sí?, este patrón de reversión, punto número 1. ¿Sí? Fíjense que también tenemos algo de sobrecompra en los osciladores. Y punto número 2, no solo tenemos esta zona de resistencia, sino que acá, como les mencioné, semanas atrás, meses atrás, tenemos este gap. Fíjense que este gap violento de apertura, ¿sí?, un gap de apertura bajista, se generó con los datos de corrupción de Temer, ¿sí?, los últimos, ¿sí? Y ahora lo que estamos viendo posiblemente es una respuesta, ¿sí?, a ese salto, ¿sí?, que de alguna manera modera el pánico que generó. ¿Sí? Yo considero que estructuralmente los problemas siguen siendo los mismos. Por eso no descarto que quizá veamos un poquito más de suba. Si es que acá no se deteriora, sino no revierte, no descarto que podamos tener algún movimiento como eso. Pero yo todavía dejo la puerta abierta a una baja más agresiva. Por eso es que en Brasil me mantendría neutral, ¿sí? Y la verdad que me gustaría bastante que se dé este escenario, no porque quiero una baja, porque en realidad de fondo incluso estoy modelando una suba mucho mayor hacia adelante, sino para que nos dé un buen punto de entrada. Entonces, resumen de Brasil, esperaría, si esta zona que les dije recién, entre el nivel actual y 39 aproximadamente, a ver si ahí encuentra la resistencia y nos da el ajuste. Y por último, si vamos a mirar este grafiquito, ¿sí?, con esto sí realmente voy a cerrar para no extendérselos, ¿sí?, más por ustedes que por mí. Fíjense lo que muestro a continuación, y ahí creo que es bastante claro. Volvamos a mirar gráficos desde el 2002 en adelante, ¿sí? Creo que esas dos líneas no merecen mucha explicación, ¿sí? Está clarísima, ¿sí?, la correlación entre una y otra, y acá lo que estoy mostrándoles es la línea negra, que es la que resalto, el EWZ, es decir, este ETF de Brasil, y la línea naranja es Petrobras. Entonces también acá se ve la alta dependencia que tiene Petrobras, ¿sí?, al índice brasilero. Y acá es importante porque muchas veces uno trata de relacionar Petrobras con petróleo. Yo digo, guarda, primero es Petrobras con Brasil. Las variables económicas y políticas de Brasil se sobreponen, ¿sí?, a muchas veces los movimientos temporales de petróleo, ¿sí? Así que me voy a basar en esta relación para también, ¿sí?, o el análisis que hice en el EWZ lo voy a extrapolar a Petrobras. De ahí que no descarto que en estos días y semanas quizás levante un poquito más de cabeza, pero yo considero que si Brasil termina generando ese ajuste que veíamos recién, Petrobras la va a seguir también, con lo cual hacia adelante quizá tengamos una salida en los dos. Y para cerrar, ¿sí?, fíjense, repito, empezamos hablando de Estados Unidos, hablamos de, ¿sí?, cómo la burbuja tecnológica generó, ¿sí?, una recesión económica en Estados Unidos, y eso motivó a una baja de tasa de interés que impactó en una depreciación del dólar. Esta depreciación del dólar lo que hizo es disparó commodities, como el petróleo, disparó commodities como el oro, y también disparó mercados emergentes como estamos viendo en Brasil.
¿sí? Así que fíjense cómo de un lado llegamos al otro. Y fíjense cómo nosotros en los spots estamos mirando todas estas variables en simultáneo. Esa para mí es la forma de hacerlo, ¿sí? Y de ir conectando. No las variables no siempre mantienen correlaciones estáticas. Muchas veces cambian porque hay que ver los fundamentos que motivan a cada una de ellas. Pero entender las correlaciones de mercado me parece fundamental, ¿sí? Para meternos a analizar con profundidad. Bueno, perdonen que me extendí un poquito más de tiempo, pero como les dijo Leo, sí, hoy es edición especial de viernes, así que algo distinto teníamos que hacer. Y ahora sí, Leo, si te parece, pasamos a las preguntas o comentarios que pudieran haber. Sí, hay una pregunta de Ignacio que quiere ver si podemos ver la libra y el japonés, el yen. Libra contra yen. Perfecto. Vamos a ver esos dos pares de monedas. Presento primero el euro yen, ¿sí? Y ahora después vamos a ver la libra. Lo que quiero que quede, ¿sí? Al menos hasta acá, ¿sí? Y ahora concentrándonos nuevamente en monedas, es estos datos, ¿sí? Que tuvimos a la mañana, ¿sí? De Japón, que fortalecieron al yen. Por ejemplo, ustedes ven ahora dólar yen está bajando un poquitito en este nivel, ¿sí? En el euro yen, que lo habían mencionado ayer en la mesa también, ¿sí? Se ve cierta debilidad en esta zona que está mostrando, ¿sí? Un peso, ¿sí? Fuerte, ¿sí? O alguna cierta tendencia un poco más fuerte de yen, ¿sí? Y este doble techo. Acá hasta ahora estamos en euro-yen y vamos a ver qué es lo que está haciendo la libra, ¿sí? Con el yen, que es lo que queremos ver ahora. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Que el yen está un poquito más fuerte contra las otras. Y en intradiario, lo estoy mostrando desde intradiario una hora, fíjense que lo mismo, ¿sí? Acá en tres monedas, tanto, ¿sí? Yen contra dólar, yen contra euro, yen contra libra, ¿sí? Lo que estamos viendo es un fortalecimiento del yen, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es caer a la libra contra el yen, con lo cual a priori lo que estamos viendo para la mañana de hoy es un fortalecimiento del yen. ¿De dónde viene ese fortalecimiento del yen? De los datos que veíamos anteriormente. Si bien tuvo un dato de ventas minoristas menor a lo esperado, ¿sí? Tuvo otros datos y entre ellos inflación, ¿sí? Un tanto mayor a lo esperado. Cuando vemos, ¿sí? Este gráfico un poco, ¿sí? Más en perspectiva, si acá pasa un gráfico diario, ¿sí? Desde el 2016, ¿sí? En adelante, ¿sí? Yo lo que estoy viendo acá, ¿sí? Si bien es una zona de mínimos crecientes, ¿sí? A partir de abril de este año, estoy viendo cierta debilidad ahí en el fondo. Yo creo que lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Es ver un poquitito cómo sigue, ¿sí? este movimiento del día de hoy. Yo a priori no estoy viendo algo que me llame mucho la atención, ¿sí? De hecho, estoy mucho más comprometido quizá en buscar un movimiento long dólar yen, sí, que lo estamos agarrando muy bajo y con todo lo que veíamos antes del índice dólar, que cruzándolo con otras monedas, ¿sí? Si así todo, lo que podemos hacer y lo que le sugiero Ignacio es ver si esta última parte de suba, ¿sí? Desde junio en adelante, ¿sí? Y ver si en la última corrección si se finalizó algún tipo de onda 4 y de ahí, en caso de que el yen se devalúe, si se deprecie o que la libra agarre mucha más fuerza, ver si desde ahí nos permite si algún punto de entrada. ¿Sí? No es el que insisto, no es el que más me seduce, pero analizaría, paso al intradiario, qué es lo que puedo hacer a partir de 144. ¿Sí? Para el que no está muy al tanto, ¿qué significa 144? Que si ustedes tuvieran una libra, la podrían cambiar por 144 yenes. ¿Sí? Bueno, tomando el mínimo, no el precio actual, que el precio actual es 145,20. Entonces, resumiendo, me parece importante ver si ese nivel de 144 se mantiene, ¿sí? Y si esta corrección se termina agotando antes de quebrar 144. Si ese fuera el caso, me parece que ahí algún tipo de estrategia long se podría armar. Repito, no es el par que yo más estoy siguiendo en este momento porque me interesa mucho más ver, ¿sí? Esa relación dólar-yen que todavía no está saliendo. Recuerden que lo seguimos siguiendo mucho entre miércoles y jueves. Miércoles hizo una muy buena salida, ¿sí? Y durante el día de ayer se volvió a pinchar. En realidad con el miércoles por la tarde se volvió a pinchar, pero yo todavía no descarto que en la medida que no perfore, y ahí vuelvo al dólar yen, no perfore el nivel de 110, ¿sí? Que es este nivel de acá, no descarto que podamos tener algún tipo de salida,
¿sí? Y si esto no lo hiciera desde ahí, desde ese nivel, yo creo que todavía para abajo un poquito más de margen tiene. ¿Leo? No hay más preguntas, Ari, por ahora, así que a menos que tengas un Bueno, comentario, ya estamos en tiempo cumplido. Propongo que lo sigamos no, desde la acá. verdad que hay muchísimo más para analizar, ¿sí? Pero bueno, por una cuestión de tiempo simplemente lo vamos a ir cerrando acá, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora es, ¿sí? Ahí pasé al dólar euro y un poquito lo que se ve en pantalla. Quizá voy a terminar con este gráfico que tengo, ¿sí? O estos gráficos que tengo en otro monitor, así lo vemos en pantalla, cómo está evolucionando esta mañana, y con esto lo terminamos. Esperen que lo achicamos un poquito más. Sí, acá lo que se está viendo es, y para la mañana de hoy, ¿sí? Recuperación del euro, ¿sí? Lo mismo se está viendo en la libra, lo mismo se está viendo, ¿sí? En los metales, ¿sí? Vamos a hacerlo un poco más grande. Fíjense que tanto el oro como la plata están reaccionando de la misma manera, ¿sí? Si pasamos al Standard & Poor's, ¿sí? El Standard & Poor's está bastante oscilante, y fíjense una cosita más, que esto me parece importante, y también que, ya que venimos analizando tanto el yen, fíjense este movimiento, y con esto sí vamos cerrando. Fíjense el movimiento del día 27 y 28 de julio, tanto para el índice Standard & Poor's como para el dólar yen, 27 y 28. Fíjense qué parecidas, ¿sí? Cómo se dio, vamos a cambiar, vamos a mantener este color, espero que lo estén viendo, cómo se dio esta primera parte de baja, ¿sí? En ambos, y cómo después se dio toda esta estructura correctiva, ¿sí? También en los dos. ¿Por qué es esa relación? Sí, acá simplemente se las menciono, la trabajaremos la semana que viene. Recuerden el famoso carry trade, recuerden la relación inversa, ¿sí? Que hay entre el mercado accionario y yen, ¿sí? Así que bueno, simplemente sí agregarles ese pequeño dato de color para lo último. Y bueno, estando en tiempo cumplido y un poquito más pasado, los saludo a todos y les agradezco mucho haber participado del spot de hoy, y seguimos así durante lo que queda de mercado a través del chat. Leo, muchas gracias a vos también. Muchísimas gracias a todos por participar de la edición especial de hoy y que tengan un buen fin de semana.